caballo de batalla de la Brigada para leer en libertad. Queríamos tenerlo, pero no había un libro que hubiera salido luego en los últimos meses, no. Y entonces dijimos, ¿con qué pretexto traemos a Oscar? Y se me ocurrió una locura. Lo que pasa es que lo bueno con Oscar es que tú le propones una locura y te dice que sí. Los de la esquina, hace 8 meses o 10, le dijimos, ¿por qué no te das un round sobre filosofía leyendo a Marx y te sentamos con un marxista bastante heterodoxo, hay que reconocerlo, como Enrique Dussel, y se dieron un maravilloso agarrón en el Zócalo? Y ahora se me ocurrió otra locura muy bonita, que es, ¿y si das una conferencia de filosofía para mexicanos? Y cuando se lo propuse no tenía ni idea de lo que eso puede ser. Por eso me resulta atractiva esta conferencia. Y Oscar dijo enseguida, sí. Y no sé por qué dijo tan rápido que sí, le gustó la idea. Con ustedes, de one and only, Oscar de la Borbolla. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Miren, la verdad es que filosofía para mexicanos suena medio extraño, porque no hay matemáticas para mexicanos o física para mexicanos. Sin embargo, no es tan extraño, porque a diferencia de las ciencias, la postura que tengo actualmente en la filosofía no la vuelve una ciencia. Creo que la filosofía es un tipo de pensamiento, como el pensamiento matemático, que tampoco es una ciencia, es quizá algo más que una ciencia. Es un nivel de pensamiento muy abstracto y posiblemente sí haya una, o por lo menos un problema que deba de abordarse filosóficamente para México en particular. Por eso cuando Paco me hizo la invitación, me pasó por la cabeza un extrañísimo libro de Jean-Paul Sartre que lleva por título El huracán sobre el azúcar. Es un libro publicado en La Habana hace, no sé, en los años 60, imagínense, cuando recién estaba triunfante la Revolución Cubana. Fidel Castro, un poco para acreditar su régimen, invitó a Sartre y a Simone de Beauvoir. Es un libro que tiene como colofón una serie de fotos maravillosas en las que está el Che Guevara de una estatura monumental, y Sartre era un chaparrito, estrábico, y se ve insignificante. Es una foto verdaderamente maravillosa porque tiene Sartre un puro en la boca, y es tan grande el Che Guevara inclinándose para prenderle el habano, que yo lo conservo justamente por la admiración que le tengo a los dos personajes. La novela es una novela reportaje, cuenta algunos pasajes interesantes. Uno de ellos lo mencioné hace poco en un artículo, justo porque me preocupa mucho la falta de seguridad que rodea a Andrés Manuel López Obrador, y recordé un pasaje de ese libro en el que Sartre acompaña en automóvil de un tramo a otro de la isla a Fidel, y hay un campesino que se avienta al cofre del auto en el que van viajando. Es un auto descapotable, convertible, y se detienen muy espantados todos, y cuando se bajan, el campesino insulta a Fidel Castro diciéndole: ¿cómo eres imbécil? ¿Cómo expones tu vida? No es tu vida la que importa, sino los ideales que tú encarnas. Entonces, en algún momento, hace unas 4 o 5 semanas, publiqué un artículo recordando este texto, este pasaje, y se me quedó latiendo en la memoria algún recuerdo de este libro, no solo de los pasajes, insisto, es un reportaje novelado de cómo estaba la isla de Cuba, sino una idea filosófica de Sartre, que es el análisis de la ideología cubana, pero vista a través, esta ideología, de una sola frase. Había una especie de dicho popular en Cuba que decía: sin azúcar no hay país. Esta frase, que parecía inofensiva,
cuando es vista a través de el ojo filosófico de Sartre, revela el por qué la isla de Cuba se convirtió en un prostíbulo de Estados Unidos, por qué habían llegado pues a una dependencia económica total y por qué era fácil finalmente, por culpa de esta frase, tener a un canalla como Batista en el gobierno. ¿Cuál era el fondo de esta frase? En aquellos tiempos, la tonelada de azúcar se pagaba a nivel mundial en X cantidad, no recuerdo ahora. Y los estadounidenses le pagaban la tonelada de azúcar a Cuba al doble de esa cantidad. Entonces era una ventaja maravillosa. Nada más que la condición era que todo lo demás que consumieran en la isla se lo compraran a los Estados Unidos. Entonces es una manera de cerrar un mercado maravilloso en el que te estoy financiando más cara el azúcar a condición de que tú me vuelvas activa toda mi planta productiva. Te tengo como mercado cautivo. Y la idea de sin azúcar no hay país se convertía en una actitud de entreguismo de parte de los cubanos hacia cualquier estadounidense. Y cualquier cubano que quisiera sembrar jitomate o que quisiera hacer otra cosa diferente que azúcar, pues iban en la noche sus propios paisanos y le destruían el plantío porque sin azúcar no hay país. Era una frase que parecía que no tenía ninguna importancia y sin embargo era lo que estaba explicando el porqué de esto. Me puse a pensar, si no hay en México una frase equivalente a sin azúcar no hay país, que explique nuestra desgracia. Y creo que sí hay una frase así. Es una frase que ha cambiado generacionalmente, pero el fondo de ella es lo mismo. La frase que yo conocí allá en mis mocedades era ni modo. Ni modo. Levantaban los hombros y decían ni modo. Ahora dicen valió verga. Pero en el fondo es la misma frase, ¿eh? Ya valió o ni modo tienen el mismo sustrato. ¿Qué pasa con la ideología? ¿Qué es la ideología? No es una creencia, es un sistema de creencias, todas coherentes entre sí y que dictan unas determinadas prácticas. Es lo que permite que haya lugares comunes en el lenguaje, es lo que permite que de pronto en una reunión estemos la mayoría de acuerdo con una cosa y solamente hay alguno que otro disidente. Es lo que nos cohesiona desde el punto de vista intelectual. Suscribimos los mismos valores, tenemos las mismas metas, nos atraen las mismas cosas, consumimos los mismos productos, nos quejamos de lo mismo, odiamos a lo mismo. Todo este marco de representación de la realidad es nuestra ideología y de alguna manera todos la compartimos porque tenemos una historia y unos problemas y una geografía más o menos en común y depende, claro, de qué lado de la situación económica nos encontremos, defendemos unas cosas o atacamos otras. El famoso ni modo se expresa cuando después de haber hecho un esfuerzo por conseguir alguna meta, por alguna razón el resultado no sale. Nos vemos frustrados y entonces decimos ni modo. ¿Cuáles son estos casos? Estoy trabajando en una oficina haciendo méritos, poniendo lo mejor de mí para acreditar mi trabajo y hay una vacante arriba de mí y yo espero que me corresponde. En sentido estricto me corresponde, me la merezco. Tengo el currículum, tengo los méritos, tengo la serie de pruebas laborales suficientes como para que me merezca que se me otorgue esa plaza.
Y sin embargo, se la dan a otro que regularmente ni siquiera trabajaba en la empresa, pero resulta que es el hijo del cuñado, del padrino, del amigo, del dueño. Y ahí lo ponen. Y yo digo, ni modo. Ni modo. ¿Por qué? Porque entiendo cómo es este mundo. Este mundo es un mundo que se rige por palancas, por cohechos, por traiciones, por amiguismo, por compadrismo. Y digo, ni modo, me aguanto. Se meten a mi casa un par de bandidos, se roban todo lo que pueden y llego, está rota la puerta, se llevaron hasta mi álbum de fotografías. ¿Y qué hago? Voy a la policía. La verdad, ¿para qué? Me quejo con alguien, pues la verdad, ¿para qué? Ni modo, ya valió. Esta frase del ni modo, que podríamos empezar así con ejemplos a mostrar su aparición en un montón de situaciones, muestra que vivimos tan acostumbrados al fracaso, a la derrota, que hasta tenemos una especie de actitud para reconfortarnos diciendo ni modo. Y entonces uno le comenta al amigo de la oficina, oye, ¿viste a quién subieron? Sí, hombre, ni modo, pues así es este mundo. Y uno le comenta a los amigos, hoy se robaron mi casa, pues híjole, y no te pasó nada, qué bueno, ni modo, man, ya olvídate. Ponte a ahorrar de nuevo y reconquista las cosas. Esta frase ni modo, si fuera una expresión esporádica, si fuera la de una persona en particular, pero no lo que nos representa como pueblo, o sea, una actitud generalizada de toda la comunidad mexicana, pues sería bueno, porque hay veces que frente a la desgracia, en lugar de arrancarse la camisa y lacerarse y sufrir, es bueno resignarse y ya decir, ya, está bien. A nivel individual, quizá no esté tan mal. Nos lleva a un momento límite en el que reconocemos que nuestra competencia, nuestras capacidades no dieron para más, y ni modo, en lugar de seguir ahí rompiéndonos la cabeza, persiguiendo a la mujer extraordinaria que me queda estéticamente muy lejos, y esta me desdeña y me desdeña y me desdeña, pues ya un buen día mejor digo ni modo y me consuelo y ya me voy por otro lado. Insisto, a nivel individual no está mal. Hay que saberse quitar del masoquismo, de estar haciéndolo una y otra vez, y en cada ocasión demostrar que uno es un incompetente. Pero, como pueblo, que esto sea lo que nos caracterice, lo que sea generalizado para todos los casos y en todos los momentos, insisto, revela una muy fea condición en la que nos vivimos como fracasados, como frustrados, como incapaces, como incompetentes. Y hay dos salidas posibles frente a esto. Evadirme de este mundo, y posiblemente esto explique el grado de alcoholismo del mexicano, porque en cuanto tienen una desgracia, inmediatamente se agarran de la copa. Nos lo mostró muy bien Pedro Infante con aquellas películas en las que después de algún descolón de alguien se iba a la cantina. No les puedo cantar Ella, que es una de mis canciones favoritas porque se me vacía el auditorio, pero me cansé de rogarle y me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, y estaba bien briago. Y esto es una cosa de una penetración que hace que el primer impulso que tenemos ante la frustración sea irnos por el lado de elevación alcohólica o de elevación de otro tipo de drogas. Y la segunda vertiente es, si a mí me va mal en el trabajo que yo me merecía y no me dieron,
pues en el que me quedé, lo hago al ahí se va. En el esfuerzo por tratar de destacar, y no lo logro porque veo cómo pasan rebasándome un montón de ineptos, pues me termino por decepcionar de mí mismo y hago las cosas con menos esmero. Y si puedo, pues yo también me friego a alguien, porque finalmente, si a mí me fregaron, pues se la paso al de al lado. Si a mí me robaron, pues yo me agencio algo del otro, porque vivimos en una sociedad corrupta justamente por esto, por un maldito ni modo, que en el fondo es lo que ha socavado que tengamos conciencia de lo que significa el Estado de Derecho. Déjenme tomarme un traguito de coca. El Estado de Derecho. Si yo confiara en las leyes, si yo, como Sócrates en el Critón, entendiera lo que significan las leyes. No sé si conocen este pasaje, es un diálogo muy chiquito de Platón, el Critón. Forma parte de una trilogía de diálogos, el Fedón, el Critón y... la apología de Sócrates, el Critón y el Fedón. En la apología lo enjuician, en el Critón está en la cárcel y en el Fedón toman la cicuta. Es un poco un diálogo que rige la parte anecdótica de la última etapa de la vida de Sócrates. ¿Qué ocurre en el Critón? Llega Critón con otros amigos, han sobornado a los guardias para permitir que Sócrates escape de la cárcel. Me anda distrayendo un poco. Pero ya tiene rato, ¿verdad? Espero que no los haya distraído a ustedes. Bueno, te pido un ratito y luego ya te paso el micrófono. Nada más termino esta idea. Órale, muchas gracias. Bueno, les decía que en el Critón, Sócrates, en lugar de haberse entregado a la ley, y una ley que lo lleva a la muerte, decide no escaparse, pese a que sus amigos le están diciendo, oye, todo el mundo se ha hecho de la vista gorda. Han de tener ustedes en cuenta que en la votación que hubo para ver si lo condenaban a muerte o lo liberaban, las votaciones estuvieron muy parejas. Algo así como 270 en contra 250 a favor. No hubo unanimidad en Atenas para castigar a Sócrates. Y además era para el gobierno una afrenta matar al gran filósofo y nadie quería cargar con eso que todavía hoy se recuerda. Fue una barbaridad el asesinato de Sócrates. Sin embargo, viendo la oportunidad de poder salvar la vida, Sócrates prefiere quedarse y le explica a Critón en qué consiste el Estado de Derecho. Y le dice, imagínate que se me presentaran las leyes y me dijeran, todo lo que has podido hacer hasta hoy ha sido gracias a mí. Has tenido hijos, has tenido una vida en la que has podido hacer lo que has querido, y ahora, con tal de salvar tu vida, me vas a violar, me vas a cancelar. Yo no podría, dice Sócrates, violar eso que ha permitido que yo pueda hacer. Uno pensaría, bueno, ¿hasta qué punto lo que somos no ha dependido de haber vivido en sociedad y de haber vivido en una sociedad reglamentada que permitió durante mucho tiempo, todo el tiempo, lo que hemos podido conseguir, bueno o malo? Nuestra vida,
los momentos felices los hemos conseguido gracias a que no nos hemos comido los unos a los otros. Se supone que la ley está pensada para regular de manera armónica nuestra convivencia. Se supone que toda la construcción legal que finalmente es respaldada por el Estado es para garantizar que podamos vivir. Por supuesto, estamos en un país en el que las leyes funcionan tan mal y el Estado ha funcionado tan mal, que vemos con buenos ojos que se haya roto lo que era el patrimonio de la violencia, que es el patrimonio del Estado. Tiene dos patrimonios el Estado en exclusiva: la emisión del dinero para controlar las finanzas y la aplicación de la violencia. No nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano, porque para eso existen las instituciones, para eso existe el derecho, para eso existe el Estado. Sin embargo, insisto, como funcionan tan mal las cosas en México, vemos con buenos ojos, y yo simpatizo profundamente con Mireles, la aparición de las autodefensas. ¿Cómo es posible que lleguen a un pueblo, le traten de arrebatar su tierra para hacer unos cultivos a su gusto y no haya quien intervenga para frenar este despojo? Y no le pase a uno, sino que le pasa al otro y al otro y al otro, y de pronto todo un pueblo se ve amenazado y hay un Estado ausente. Por supuesto que si esto sucede en mi edificio, pues me organizo con los vecinos y a ver cómo detenemos a la pandilla de desgraciados que nos está atacando. Las autodefensas resultan legítimas, no legales, en un mundo donde el Estado de Derecho ha fracasado por completo. Pero lo ideal sería que ese Estado de Derecho lo defendiéramos todos, incluso con nuestra propia vida, como hizo Sócrates. Y vean cómo está el complemento. Ni modo, ¿qué es lo que hace? Pues permite que el Estado de Derecho no funcione, porque no nos podemos organizar para demandar que se aplique la ley, porque tenemos problemas tan graves como lo que sucedió hace unos 4 o 5 años con Carmen Aristegui, en que con una denuncia de un robo monumental que se veía materializado en una llamada Casa Blanca, el máximo jefe de este país, que todavía lo sigue siendo, nombró a un fiscal que estudiara el caso particular y no hubo delito que perseguir. Cuando tenemos leyes del enriquecimiento inexplicable, que es para todos absolutamente explicable. Si nos organizamos, si no nos dejamos, si en lugar de decir ni modo, canalizamos esa indignación en movimientos sociales, en demandas jurídicas, en una sociedad activa que se quite de encima el maldito ni modo, podríamos estar reclamando nuestro derecho en todas partes y ese derecho terminaría construyéndose y terminaríamos respetándolo y tratando de defender con nuestra vida el Estado de Derecho. No sé si esta reflexión sea una filosofía exclusiva para mexicanos, pero sí les juro que no es para finlandeses, ¿eh? Es un lugar del mundo donde está en el hit parade de la honestidad. No creo que tampoco funcione en España, quién sabe, en Francia, quién sabe, pero en Finlandia pues todavía tengo esperanzas y me ha tocado ver actitudes que no me son simpáticos los estadounidenses, pero por lo menos tienen dos méritos. En las albercas se ponen a leer, cosa que agradezco muchísimo, aunque no me lean a mí, leen y con eso dan un ejemplo a los demás, que nada más están con el coco. Estos siquiera se ponen a leer unos libros que luego abandonan ahí porque son las porquerías, pero leen. Y la otra cosa que tienen es que no se dejan. No se dejan, cualquier cosa meten una demanda inmediatamente y la persiguen. La persiguen como la ha perseguido
esta periodista que ya ganó en la Corte Internacional porque en México no pudo, mi abrazo para Lidia Cacho, de verdad, no se dejó, no dijo ni modo, estuvo chingue y chingue hasta que por fin salió un decreto de la Corte Internacional pidiendo que se haga justicia. Y lo mismo está pasando ahora con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Esos no han dicho ni modo. Todos los demás, en la pequeña trinchera en la que estamos, hemos dicho ni modo. Ni modo frente al plagio de algún imbécil que una vez me copió. Ni modo frente a la beca que alguna vez le dieron a un alumno mío sin tener siquiera un solo libro publicado. Y dije ni modo, y no le menté la madre como debía a Conaculta. Ni modo frente a muchas cosas he dicho yo, pero creo que ya estuvo bueno y tengo la esperanza, un granito de esperanza que la ausencia de Paco en el régimen actual lo ha vuelto casi un microgramo y no un gramo de esperanza. Pero tengo un microgramo de esperanza que con el nuevo gobierno algo se puede hacer por mantener el Estado de Derecho, pero no lo podremos lograr si no somos todos, entre todos, quienes demandamos y mandamos al carajo el ni modo. Muchísimas gracias. Nada. Yo tenía una frase para incorporar a tu Véngase filosofía pa' para mexicanos. Deja jalar mi silla porque ando jodido en la espalda. Acá tiene silla. No, es una mierda. Ah, Son caray. para los invitados. Ni modo, pues. Es que siempre hay ¡Ay! diferentes calidades. Yo Es tenía por parecer más alto que yo, además. Yo tenía una frase para tu filosofía de mexicanos, que es una frase que me acompañó toda mi transición de la infancia a la adolescencia, que se repetía de una voracidad verdaderamente infame, que era: como México no hay dos. Y durante años me pregunté, como México no hay dos, es una verdad de perogrullo, pues. Pero hace unos años dije, ya, ahora entiendo. Como México no hay dos, porque si hubiera dos estaríamos en el otro. Pero forma parte de este nacionalismo ramplón y chafa, ¿no? Es como lo peor de José Alfredo. Las canciones machistas y lloronas, no lo mejor, no, hay algunas chingonas. Hay algunas que son un canto a la diferencia, a la diversidad. Si te dicen que de un mundo raro, óyeme, es chingón. Yo la oí cantada en un bar gay en Guadalajara como si fuera himno de combate en la época de la persecución a las comunidades homosexuales en Jalisco, que estaba de la chingada. Y ahí cantaban desaforados a José Alfredo. Te diré que llegué de un mundo raro. Está toda madre. No, la chafa de José Alfredo y de Cuco Sánchez es: si a fin de cuentas venimos de la nada, ¿sí? Esta reflexión de que los mexicanos empezamos de cero contra la adversidad del sistema, ¿no? Y no es cierto. Venimos a escoger, uno escoge a sus padres, a sus abuelos, pero escoge a sus referentes. Yo sí vengo de los de Tetela de Ocampo, que bajaron descalzos a chingarse a los franceses a machetazos en la batalla del 5 de mayo. Yo ahí encuentro mi relación. Y como soy de origen español, pues a mí el que me gusta es Francisco Javier Minas, chinga, internacionalista, que viene a morirse a un país que no conoce, porque cree en la libertad, y la libertad es un valor supremo. O sea, no es cierto, no venimos de la nada. Y bueno, lo que es transparente, hoy que se está celebrando la victoria electoral
Y el aniversario del 68, pues es la comunidad, los vasos comunicantes entre uno y otro, ¿no? Eso era lo que quería decir, nada más, pero aproveché para sentarme. Bueno, vamos a platicar, Paco, porque efectivamente otra frase bonita es como México no hay dos. Y eso lamentablemente es una frase que tiene un raigambre chauvinista en el que defendemos lo mexicano a rajatabla y sobre todo cuando parece que la agresión viene del extranjero. Y si tuviéramos una conciencia clara de lo que somos, de lo que valemos, que tiene que ser el resultado objetivo de medir nuestras fuerzas contra los anhelos que nos proponemos, y en lugar de echarle la culpa al otro, supiéramos reconocer hasta qué punto es que nosotros, por no calificarnos lo suficiente, por no esforzarnos lo suficiente, somos los que contribuimos a nuestro fracaso. Si en lugar de decir que el maestro no le ha enseñado a mi hijo, hiciéramos un examen de conciencia a ver qué tanta capacidad tiene mi hijo y qué tantas horas le dedico yo para que estudie. O sea, si pusiéramos la parte que nos corresponde en lugar de mandarle el defecto al otro, podríamos corregir también esta bonita frase de como México no hay dos. Somos un país hipócrita que de veras está corroído hasta la médula por el asunto de la corrupción. A mí me tocó ver una cosa terrible en un laboratorio médico, en que un padre con un bebito de 2 meses, a quien tenían que hacerle un examen de sangre, le pregunta a la enfermera al padre, ¿viene en ayunas su niño? No, ¿cómo cree? Estaba llorando. No, pues no le puedo hacer el examen. Y si nos arreglamos, quería sobornar a la enfermera de los laboratorios Chopo para que le hicieran el examen al niño de todos modos. Este tipo de conductas, de veras, como México no hay dos. Y creo que ha dependido en mucha medida de nosotros. Sí, lo que pasa es que la corrupción no es una carretera que sube, es una carretera que baja. Discutiendo con un policía hace 4 años o 5 años, en mi época en que andaba en bicimoto, le dije, no te voy a dar mordida. Y dijo, ¿por qué? Dije, porque no doy mordidas, punto. Tú haz tu trabajo, yo hago mi vida, estamos en justicia. No, pero es que ahí se inventaba cualquier cosa. Y como me cerré en banda, yo dije, tengo 4 horas de mi vida, no tengo nada que hacer, a ver quién gana. Verbo mata mordida. Y entonces llegó un momento en que empezó a explicarme su vida. Tenía un hijo en una escuela particular. Y entonces, pues una lana. Y además tenía que pagar la gasolina de su motocicleta porque su jefe de escuadrón se la daba con medio tanque. Y él tenía que poner el otro medio, aunque firmaba por tanque completo. Los sábados en el pase de lista, pasaba lista con un sobre en la mano, que era la mitad de las mordidas, o algo así, porque luego entre ladrones se autotransan unos a otros. El jefe recogía los sobres, se iba al despacho del comandante y repartía, y repartía, y repartía. Entonces este cuate explicaba, no, pero además, ¿sabe qué? Si no llego con el sobre, y yo decía, ¿no le da vergüenza? Y él decía, no, pero es que si no llego con el sobre, me dan una esquina mala. Que chingay, ¿cómo son las esquinas malas? Sí, dice, sí, yo soy motociclista de tránsito y me dan una esquina en la que no pasan carros. Era como entre kafkiano y maligno, ¿no? Todo el rollo. La esquina mala. Yo me imaginaba una pinche esquina peatonal y le dan a un motociclista de tráfico la esquina para cuidarla. Y además tuve que comprarme mi pistola, porque firmé por recibida, pero no me la dieron.
y las balas las tengo que poner yo. Afortunadamente no he estado en ningún tiroteo. Y sí daba lástima el cuate, ¿no? O sea, lo veías como estaba atrapado. Y la corrupción es un fenómeno que bajaba. Para bajar tiene que contar complicidad abajo, ¿sí? Para que funcione la estructura de la corrupción, tenía que el que se pasó el alto decir, ahí te va una lana y olvídate. Es cierto, pero la estructura que se había creado no era de abajo hacia arriba, era de arriba hacia abajo, iba creando complicidades. Me llevaba a la reflexión sobre un compañero de apellido Baltasar, con el que estudié la secundaria, que tenía un papá que era funcionario de una oficina menor de Hacienda, muy menor. Y entonces un día dijo, es que mi papá se jubila y vamos a quedar pobres. Y otro compañero que iba pasando le dijo, qué pendejo, era funcionario de Hacienda y van a quedarse pobres. O sea, la corrupción abajo se estaba volviendo un valor. Pendejo si no robas. Este país se repletó de frases que las decían. Uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Había que comprarse un hierro de marcar redes y ponerse en la frente a Peña Nieto con hierro de marcar reses, ¿sí? Uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca. ¿Pero qué es esto, no? El bien público convertido en botín privado. Este es el año de Hidalgo. No la inventamos los mexicanos de a pie, la inventó el aparato funcionarial de este país, que en el año de Hidalgo hay que llevarse, ching su madre que deje algo, esta es la frase completa. ¿Qué están haciendo en estos momentos? El personal derrotado, priista, panista, perredista, mancerista, masacrado en estas últimas elecciones. Aumentos de sueldo para quedar con categorías diferentes, falsos. Contratos a personajes aviadores por todos lados, vaciándose hasta los cajones. Cuando le entregaron el gobierno de la Ciudad de México a Cuauhtémoc Cárdenas, tuve la fortuna de reunirme con el Güero González, que era el jefe de comunicación del gobierno de Cuauhtémoc. Me dijo, mira esto, Paco. Y me lleva y me enseña una cajonera de comunicación social del gobierno del DF, a la que le faltaba un cajón. O sea, no se habían llevado solo lo que había dentro del cajón, se habían llevado el pinche cajón, un cajón metálico. Y yo decía, ay, no mames, güey. Y ve. Y entonces empezamos a rompernos la cabeza, a decir, ¿en qué mente pendejo kafkiana corrupta cabe robarse un pinche cajón de metal? Y nos dimos cuenta que era un cajón que tenía una caja fuerte, interconstruida. Y entonces lo chingaron con todo y caja fuerte, porque seguro que el pendejo que le tocó robárselo no sabía la combinación. Pero dijo, y esto apenas, pero ven, y bajamos al sótano del gobierno del DF, en Palacio de Gobierno. Y me dijo, mira, estos son los 2 carros que nos dejaron. Yo los vi y dije, pues no están tan mal. Y me dijo, no, caminamos 2 metros, les levanta y no tenían motor, güey. Se habían robado los motores de los carros. De nuevo, pendejo kafkiano. A Claudia le robaron las puertas del baño de la delegación. En la delegación, las puertas del baño. Cuando se fueron de Tlalpan, los perredistas se robaron las puertas del baño a Claudia Sheinbaum. ¿Saben qué? Tenemos que Cárdenas lo formuló muy bien cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad. Dijo, las escaleras se barren de arriba abajo. Es la única, has probado a barrer, Paco, escaleras de abajo arriba, y yo que en términos prácticos soy muy pendejo, tuve que imaginarme barriendo una escalera de abajo arriba, y obviamente tenía razón Cuauhtémoc, que hay que barrerlas de arriba abajo, pero yo le decía, ¿y si no hacemos la pinza? Si no hay alguien abajo con un recogedor recogiendo el polvo que barres, no acaba de funcionar. El gran cambio en profundidad es la corrupción, es un asalto a la razón, es un delito, es un pecado, es un insulto a nosotros mismos. Y entonces tenemos que crear la pinza. Funcionarios honestos y ciudadanos que dicen, no, te equivocaste, compadre. Y hay que romper el diálogo inexistente en la oficina burocrática, donde llegas y dices, buenos días, y soy una voz cavernosa atrás del escritorio que dice, no. Entonces, no, ¿qué, güey? Todavía no dije que venía. No, hay que romper ese diálogo imposible que no construye sociedad.
Y hay que volver al orgullo. Yo no soy corrupto y me enorgullezco de ello. Y hay que introducir en la policía esa mentalidad. Y cuando te digan, pues es que no alcanza para mi salario, pues hay que mejorarle el salario y darle la gasolina completa, ¿no? Pero el fenómeno se vuelve interesante, porque lo que está en discusión en el futuro, entre muchas otras cosas, es una remoralización de este país, que es un debate filosófico absolutamente. Pues estamos de acuerdo, Paco, con una salvedad, que es la que siempre nos ha abismado a ti y a mí. Yo lamentablemente, a ver si no salgo de aquí abuchado, no creo en el pueblo bondadoso, en el salvaje bueno de Rousseau. Creo que hay que barrerla de arriba abajo y de abajo arriba, porque la corrupción no solamente viene de arriba para abajo, viene de abajo para arriba y hacia los lados y se extiende horizontalmente y en zigzag y para todas partes. Creo que si de veras se quiere hacer una moralidad de esto, hay que ponernos a pensar en que más que el pueblo tiene la razón y el pueblo sabe, hay que ponernos a preocuparnos de una cosa: hay que reeducar a los educadores, como decía Marx en la tercera tesis, porque la naturaleza humana se hace con la educación, pero los educadores que están son partícipes de la misma ideología y hay que modificar a esos educadores para que entonces se multiplique la mejora. Si partimos de la base de que el pueblo sabe porque el pueblo es bueno, porque el pueblo nace intacto y la sociedad lo corrompe y la naturaleza lo corrompe, que es la tesis de Rousseau, corremos el riesgo de descubrir lo que descubrieron hace mucho unos guerrilleros que empezaron a querer reivindicar Brasil. Se fueron a meter en la selva con el ánimo de redimir a un pueblo oprimido, y como no conocían bien a ese pueblo, no sabían que entre sus costumbres estaba la antropofagia y se los comieron. Ese mismo pueblo bueno, tú lo sabes mejor que yo, Paco, que en Bolivia no permitió que prosperara el Che Guevara. Ese mismo pueblo bueno que en el desembarco del Grama con los famosos combatientes fueron acribillados porque había delatores entre el pueblo bueno. O sea, hace falta que también de abajo para arriba y en zigzag y en horizontal, sin duda, porque hemos vivido con esta corrupción tanto tiempo que la transpiramos ya sin darnos cuenta. Está en nuestro idioma, en nuestras formas de pensar, en nuestras conductas, porque a lo mejor me tropiezo con un policía honesto, pero como yo traigo prisa y además ya traigo bastantes malos puntos en mi licencia de manejo, soy yo el que lo invita a delinquir diciéndole: oiga, facilíteme la cosa, me tengo que ir ahí, y le paso mi licencia y tarjeta de circulación con un billete debajo. Sí, lo que pasa es que ese mismo pueblo maleducado en la corrupción, al que se le impuso como norma de relación y conducta la corrupción, de repente se vuelve maravilloso. Y les cuento historias. Sales corriendo en medio del tiroteo el 10 de junio de Avenida de los Maestros con los halcones pagados, que eran pueblo, eran vagos reclutados y entrenados para que te dispararan a la mala. Bien, se abre una puerta y una señora dice: pasen muchachos, y con riesgo de su vida nos salvó. Salimos por las azoteas y nunca la volví a ver. Cuando regresé meses después a agradecerle el gesto, no encontré la casa por la que yo había huido. Cuando preparamos esta feria, el motor de arranque era: vamos a una feria novedosa, esto se vuelve una universidad popular, pero dijimos, pero tiene un plus, que es, habíamos descubierto
la crisis de bibliotecas en las escuelas de Chiapas. Yo había estado en Chiapas en una reunión con 1,500 maestros y entre las intervenciones que a mí me conmovieron, una tras otra, eran maestros que decían, no tenemos material para trabajar. Y otro, y contaban historias de veras para ponerte a temblar, escuelas que se inauguraron sin techo. El pinche funcionario que inauguró esta escuela, hay que meterlo a la cárcel, ¿sí? Para que se reeduque, o para que ya se pierda de nuestras vidas, ¿no? Escuelas sin baños, escuelas integradas con alumnos, 157 alumnos en una de ellas, con 2 maestros y un director, sin lugar donde puedan dormir los maestros, que para llegar a esa escuela hacen 25 horas, por lo tanto no pueden regresar después de clases, tienen que quedarse la semana en su zona. Viven en casas de padres que generosamente los dejan ahí un camastro. No tienen biblioteca. ¿Cómo haces con un salón integral en que tienes primero, segundo, tercero, sexto año de primaria para hacer tareas si no hay internet? Y entonces, bueno, era la situación que se narraba, era terrible. Sobre todo que los maestros de Chiapas que han sido acusados por el gobierno una y otra vez de huevones, flojos, bla, 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 ¿sí? Era terrible la responsabilidad con que muchos de ellos, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, muy jóvenes, se aventaban algo así, lo que llamas el código sagrado del servicio al pueblo, ¿no? Del magisterio. Bien. Y entonces me ocurrió, bueno que soy los viernes, sábados y domingos, decir, pues tratemos de echarles una mano creando bibliotecas. Los que tengan condiciones terribles, por favor, solo los que tengan condiciones terribles, pásenos una tarjetita con los datos de su biblioteca. Bueno, salí de Chiapas con 72 peticiones de biblioteca. La Brigada para la Libertad somos 15 voluntarios. ¿De dónde chingados sacamos 72 bibliotecas a 300 libros por biblioteca básica, 21,000 pinches libros? ¿Sí? ¿Cómo las organizamos? ¿Cómo las enviamos? ¿No? Y entonces tuvimos una reunión de la brigada, les planteamos, ahí va, ¿vamos o no vamos? Y la brigada unánimemente dijo, me canso. Anunciamos para hablar en libertad en internet y llamamos a la gente a traer sus enciclopedias, sus libros, bla, bla, bla. Todo esto que ven durante horas ha sido así todos los días. A regalar, en nombre de la confianza que le tienen a la brigada de que lo que le van a regalar no lo va a negociar, bla, bla, bla. Les explicamos, una parte, lo que no sirva que nos traigan, lo cambiamos, lo vendemos como papel y compramos libros con eso. Otra parte pequeña, los vendemos directamente a 10 pesos porque el chiste es encontrar al lector, no encontrar la biblioteca. Entonces hay libros como que si los mandas a una biblioteca perdida en las montañas de Chiapas no van a encontrar sus lectores. Entonces si creas un mecanismo de venta de libros muy baratos, los buscas. La mayor parte se va a ir a las comunidades chiapanecas. Otra parte hacemos bibliotecas especializadas. Acabamos de terminar, por cierto, si hay alguien aquí que interesado, que tenga un comité de base militante, acabamos de armar una biblioteca de marxismo básico, que con gusto le entregamos. Otra parte se fue a escuelas de medicina, que no tenía... Organizar esto era un desmadre. Sacar 40,000 libros de la nada, no tiene idea, 40,000 libros son 10 veces este escenario completo, suelo a techo, ¿sí? Bueno, no solo llegaron en estos días los 24,000 libros que necesitábamos, llegaron cerca de 45,000. La gente empezó a correr el rumor, a reproducir, trajeron enciclopedias de su casa. Entonces, ese México que a veces no da confianza, que está dominado por el egoísmo, que oyó decir uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca y no le parece mala idea, de repente se vuelve el México generoso, como lo fue en el último temblor, que está dispuesto a dar todo en términos de no pedir nada, solidaridad. Dan ganas de llorar cuando ves lo que pasó aquí. Sí se puede. Nada de ni modo, sí se puede. Pueblo organizado, sí se puede. Muy bien, Paco.
Por eso estoy aquí. La Brigada en Libertad ha hecho... Ya lleva no sé cuántos años. ¿Cuántos? 8 años, vamos 8 para años 9. lleva la Brigada. 8 años en que ya empiezo a reconocer algunas caras entre los presentes. Creo que estos cursillos raros que da Arma Paco, en los que agradezco que me invite, va haciendo comunidad, va haciendo patria, va haciendo una clase de gente con otro tono. Yo la verdad te agradezco mucho, Paco, que me invites Es un honor, tener a Óscar es un honor. y que hagas Y un este placer. tipo de actividades, porque de veras son pocos en este país los que altruistamente dedican su tiempo, su energía, su inteligencia a tratar de mejorar las cosas. Por eso me cae bien este desgraciado. De verdad, muchas gracias. Al revés, un placer. Óscar, tenemos 7, 8 libros de él. Nada más 8, 7, 6. Ya vendieron uno, cabrones. Cuesta 200 pesos. No, 150. Cuesta 150 pesos. Va a estar con descuento de autor. Óscar va a estar firmando en aquella mesa y sigue. ¿Y ya llegaron? ¿Ya? Una pausa de 5 minutos y entran Olayo y... Gracias. Luego tenemos otra mesa redonda y a las 5 yo voy a presentar mi más reciente libros